lidiar con la culpa, entender el perdón, tratar con la ansiedad y en la última clase, afrontando la ira. Hoy hablaremos de cómo lidiar con el pecado de los hijos. Y oramos al Señor que esta serie no sea simplemente lo que podríamos enmarcar en ortodoxia, conocer una doctrina correcta, sino que tienda más a la ortopraxis, colocar en práctica esas verdades. Eso es lo que queremos que el Señor haga en nuestros corazones. Y yo, claramente, no soy un experto ni una autoridad para hablar de este tema. Nuestras hijas están pequeñas y estamos en ese proceso como muchos otros, y al contrario le pedimos al Señor que nos dé sabiduría y nos ayude, tanto a nosotros como a los demás padres que están en este proceso, para instruir a los niños en el temor del Señor, de tal forma que puedan crecer siendo hombres y mujeres de Dios que lleven el estandarte de Cristo a las próximas generaciones. Entonces, yo no soy quien les pueda hablar con autoridad de este tema, pero tenemos un invitado con gran experiencia, quien tanto en cantidad como en tiempo ha sido padre y que además es un padre del cual no hay ninguna queja. Es un padre que es perfecto, es santo y es justo, y ese es nuestro buen Dios. Vamos a fijarnos en sus palabras para entender qué nos tiene que decir a nosotros como padres humanos. Y esto lo vamos a ver a la luz del pasaje en Efesios 6, capítulo 6, versículos del 1 al 4. Efesios 6, versículos del 1 al 4. Que sea el Señor trayéndonos sabiduría por medio de su palabra. Dice los versículos: exhortación a los hijos y a los padres. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. La carta a Efesios es una carta dirigida claramente a creyentes. Entonces, también está dirigida a nosotros como creyentes. Y es una carta a través de la cual el Señor trae luz sobre las relaciones en medio de su pueblo. Específicamente, uno de los temas tratados ahí es el de la sujeción del hombre a Cristo, la sujeción de la esposa a su esposo, de los hijos a sus padres, y que va marcado en una sujeción incluso que mencionan en Génesis de toda la creación al hombre también, ¿cierto? Entonces, en particular este pasaje se centra en esa parte de la sujeción desde Cristo hasta los hijos. Y aquí no estamos hablando simplemente de la relación de padres e hijos, pensando en padres e hijos como la serie que, si nos acordamos, hasta de pronto ya estamos en esa etapa de crujencia, ¿no? Nos crujen las articulaciones. Estamos hablando realmente de cómo vivir los hijos con respecto a los padres con respecto a los hijos, y finalmente ambos respecto a Dios. Entonces, aquí el Señor nos permite ver cómo vivir en esa relación de forma que podamos glorificarle realmente. Y la idea que vamos a manejar para este tema es que el pecado nace como una falta de sujeción a Dios y su palabra. Como hijos, Dios nos entrena por medio de nuestros padres y ambos crecemos al someternos al Padre Celestial. Nuevamente, el pecado nace como una falta de sujeción a Dios y su palabra. Como hijos, Dios nos entrena por medio de nuestros padres y ambos crecemos al someternos al Padre Celestial. Y esta idea la vamos a desarrollar en 3 puntos. Primero, la sujeción de hijos a padres, los versículos del 1 al 3. El segundo, la sujeción de los padres al Padre, versículo 4, la primera parte. Y tercero, la edificación de padres e hijos en el Señor, la parte final del versículo 4. Entonces comencemos con la primera, la sujeción de hijos a padres. El Espíritu de Dios, por medio del apóstol Pablo, inicia el versículo 1 diciendo: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Y si uno lee esto, parece que no necesita mayor explicación. Está diciendo: hijos, obedezcan a sus padres. Pero a la luz de lo que está sucediendo hoy en el mundo, e incluso dentro de la iglesia, parece que sí necesita algo de explicación, porque en vez de los hijos obedecer a los padres están obedeciendo a los hijos. Y de forma providencial, en esta semana, algunos de pronto han podido ver en un podcast del Ministerio de Vida en Nuestros Corazones, que se llama Que amen a sus hijos,
publicaron una enseñanza sobre el peligro de un hogar centrado en los hijos. Y ya este título nos da alguna alerta, ¿cierto? Nos enciende ciertas alarmas, porque como creyentes, el único centro saludable para nuestras vidas es el Señor. Cualquier otra cosa es pecaminoso y nos lleva a la idolatría. Entonces, ¿cómo podemos identificar un hogar centrado en los hijos y no en Dios? Lo podemos ver cuando las decisiones familiares están dominadas por los deseos de los hijos. Lo podemos ver cuando como padres hacemos sacrificios desproporcionados por cumplir los gustos de los hijos, aún a expensas del bienestar familiar. Cuando se desplaza el matrimonio por darle lugar a los hijos, no recordando que antes de ser padres, el Señor nos permitió ser esposos. Y que cuando nuestros hijos se vayan, seguiremos siendo esposos. Entonces, si solo nos identificamos como padres y madres, tristemente, al irse los hijos, vamos a experimentar que nos quedamos con un desconocido. También, cuando sobreprotegemos a los hijos, incluso limitando nuestra relación con los hermanos a gusto de ellos, entonces solamente vamos al servicio los domingos o a los ecos cuando a ellos les place, si se quieren levantar temprano, o si están de ánimo, o si nos dan su aprobación, o si ellos no están lo suficientemente incómodos. Al permitir esto, hermanos, no estamos preparando a nuestros hijos para una vida adulta, incluso desde el punto de vista secular, y mucho menos para vivir una vida piadosa. Criamos de esta manera hijos adultos egoístas y dependientes emocionalmente. Creamos también para nosotros como esposos la tormenta perfecta para las crisis matrimoniales. Al desconocer al cónyuge y poniendo una atención desproporcionada en los hijos, no estamos diciendo que no sean importantes, no estamos diciendo que no los vamos a tener en cuenta, sino que se vuelva de forma excesiva el centro de nuestra atención. Y si es así, con esto no es lo suficientemente alertante. Lo peor que podemos hacer al actuar de esta manera es que le estamos robando a nuestros hijos la oportunidad de desarrollar una fe genuina y personal con el Señor, al hacerles creer que nosotros podemos solucionarle todas las cosas, que pueden confiar en nosotros, pero nosotros somos falibles, nosotros no somos todopoderosos. ¿Qué debemos hacer en cambio? Deberíamos dirigir sus miradas a aquel que sí lo es, a aquel en quien sí pueden confiar, a aquel que no les va a fallar. Y no porque va a hacer lo que ellos quieran, sino porque va a hacer lo que es bueno para ellos. Fijar sus miradas en Cristo Jesús. Y esto no solamente a través de la instrucción, sino también por medio del ejemplo. Si nosotros no colocamos nuestra mirada y nuestra confianza en Cristo, no podemos enseñar a nuestros hijos a hacer lo mismo. Entonces, al hacer esto, ellos deben entender que ellos pueden tener deseos legítimamente, como nosotros, pero las cosas se pueden dar o no se pueden dar. Que depende de la voluntad de Dios que las cosas se den o no se den, y que su voluntad es buena. Si se da, es para su gloria, y si no se da, también es para su gloria. Así que hijos, obedezcan a sus padres, no al contrario. No hacerlo es una falta de sujeción a Dios y a su palabra. Además, en este primer versículo, el Señor nos recuerda que la principal motivación para la obediencia es que esto es bueno, es justo. Entonces, si obedecer es justo, desobedecer es injusto. Es pecado. Y es pecado porque va contra la ley de Dios. Pecado significa errar el blanco. Viene de la palabra griega hamartía. Y es como cuando pensamos en este juego de tiro al blanco. ¿Qué sucede? El mayor puntaje lo lleva aquel que da justo en el centro, ¿cierto? Resulta que Dios a través de su palabra nos indica claramente dónde está ese centro. Cualquier cosa a donde apuntemos distinto de eso es pecado. Porque no damos justo en el blanco, no estamos cumpliendo perfectamente su voluntad para nuestras vidas. Entonces, el Señor, a través de su palabra, nos dice qué es lo que a Él le agrada y qué es lo bueno para nosotros. Pero, de forma natural, nosotros, e incluyendo a nuestros hijos, no hacemos lo que es bueno. Porque para comenzar, como dijo el salmista, no hay quien haga lo bueno, ni aún uno. Entonces, de forma natural, sabemos que no podemos obedecer a Dios, pero en Cristo el Señor nos da posibilidad de hacer lo bueno delante de Él. Él cambia nuestro corazón para aquello que en algún momento era una carga que no podíamos llevar, fuera una carga llevadera, porque Él nos capacita y nos da el poder por medio de su Santo Espíritu.
De ahí entonces la necesidad de estar en Cristo para obedecer y hacerlo con un corazón dispuesto a glorificar a Dios. Entonces, hijos, obedezcan a sus padres porque esto es justo, o como dice en Colosenses 3:20, agradable al Señor. Continúa el versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Entonces nos podemos preguntar, si mi obediencia agradable a Dios depende de mi regeneración por medio del Espíritu Santo, al confiar en Cristo, entonces ¿cómo puedo pedirle a un hijo inconverso que obedezca a sus padres y de esta manera les honre? ¿Será que es una incoherencia? Y esto me recuerda a algo que nos habló el Señor por medio del hermano Joe, el Joe. ¿Sí lo recuerdan? Cuando vinieron nuestros hermanos de Ashland Community Church, él en una enseñanza que si no la han escuchado todavía les recomiendo y les dejo la tarea para que la escuchen, en una de las preguntas era precisamente sobre este tema. Y él, Dios en la sabiduría que le permitió y nos permitió compartir, nos dijo que al vivir sin Dios, se nos es imposible agradar a Dios plenamente. Eso es cierto. Y esto incluye nuestras motivaciones, pero eso no es una excusa para el pecado de nuestros hijos. Ellos, sin el poder del Espíritu Santo, es cierto que no pueden obedecer correctamente a Dios, pero sin el Espíritu Santo sí pueden obedecernos a nosotros, sus padres. No es una excusa el que aún no hayan aceptado al Señor para que sean necios, para que sean desobedientes, para que sean rebeldes. Porque aún sin conocer a Dios, podemos hacernos cargo de nuestras responsabilidades. Nosotros podemos lavar nuestro plato, podemos hacernos cargo de nuestra ropa, podemos ayudar con el aseo, con los quehaceres de la casa, podemos cumplir con nuestras obligaciones como estudiantes, debemos ser respetuosos ante nuestros padres. Si así no fuera, si eso fuera imposible para ellos, Dios no lo demandara. Dios no nos va a demandar algo que no podamos hacer. Entonces, claramente, por causa de nuestro pecado, a pesar de que sea posible, va a haber una lucha en nuestro corazón y vamos a tender a no hacerlo. Vamos a batallar contra esa autoridad delegada por Dios en los padres, porque la autoridad no es de los padres por ser padres, ha sido delegada por Dios en ellos. Entonces, ahí es donde el Señor nos lleva más adelante a la necesidad de la disciplina, porque la vara y la corrección alejan la necedad del corazón del niño. Pero si es justo que sean obedientes, también debemos tener cuidado, padres, madres, abuelos y cualquier persona que esté en autoridad sobre otros, de tampoco abusar de esa autoridad. Porque como aprendimos en la clase pasada, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces no es disciplinar a nuestros hijos con ira, con rabia, porque realmente esto no viene motivado de deshonrar a Dios, sino normalmente nos airamos porque nos han deshonrado a nosotros. Y de esta manera nos estamos poniendo en una posición por encima del Señor. Al hacer esto, estamos actuando por mero conductismo. Lo único que me importa es que se porten bien, no importa que tengan una motivación correcta para hacer las cosas agradables delante de Dios. Entonces, al hacer esto, estamos pensando, no me interesa que desobedezcan a Dios después que a mí no me incomoden. ¿Y es eso realmente el propósito que Dios quiere con la disciplina en nuestras vidas? Entonces, si fuera de esa manera, nos estamos convirtiendo en ídolos para nuestros hijos y enseñándoles una relación equivocada respecto a Dios. Recordemos, adultos aquí presentes, los niños no son corregidos porque se porten mal. Son corregidos porque quebrantan la ley del Dios que es 3 veces santo. Y por eso, antes de la corrección, viene la instrucción. Yo no puedo demandar obediencia a una orden que no ha sido claramente impartida previamente. Y tampoco puedo pedir obediencia a un mandato que yo mismo no estoy modelando. No puedo decirle a mis hijos, sean obedientes a Dios y yo soy desobediente. No hay coherencia. ¿Por qué? Porque mis palabras hablan, pero mis acciones gritan. Por eso entonces debemos fijarnos en nuestro Padre Celestial y de cómo Cristo nos mostró en su persona lo que significa vivir en sumisión perfecta al Padre. Dios no solo nos dice qué deberíamos hacer y que si no lo hacemos es pecado, sino que Él también nos guía, nos instruye por medio de su Santo Espíritu,
para no pecar y que si nos arrepentamos, y si caemos, podemos arrepentirnos. Cristo es el modelo que debemos seguir. Él nos modeló perfectamente cómo honrar al Padre Eterno. No podemos confiar una carga sobre nuestros hijos que nosotros mismos no estamos llevando. Pero también debemos tener cuidado aquellos que desde la posición de hijos o de padres seguimos entendiendo que la honra de un hijo o una hija se entiende únicamente como obediencia. Claramente, cuando estamos bajo autoridad de nuestros padres, bajo el amparo de ellos, dependemos de ellos, aun si tenemos 40 años, les debemos obediencia a las reglas que ellos tienen en su casa, porque nosotros mismos nos estamos sometiendo al estar dependiendo de ellos. Pero una obediencia en el Señor. Entonces, esto pasa mientras estemos bajo sumisión, a no haber creado una familia o vivir de forma independiente. Pero al independizarnos, el mandamiento no es que desaparezca, pero el mandamiento ya no es una obediencia sumisa, es honrar. El mandamiento realmente es honra a padre y madre, no obedece a padre y madre. Esto es, mientras somos hijos en la casa, niños, adolescentes, estamos bajo el control de nuestros padres, debemos obediencia. Pero cuando tenemos una familia aparte, porque nos hemos casado, nos hemos independizado, no es que dejemos de honrarlos, debemos honrarlos, pero no es una honra a través de la obediencia sumisa. El mandamiento de honra a tu padre y a tu madre significa entonces que cuando somos niños debemos obedecer a nuestro padre y a nuestra madre. Pero cuando nos casamos y tenemos nuestra propia familia, el mandamiento no es obedece a tu padre y a tu madre. De hecho, nos vamos a encontrar en un problema espiritual. Si ya casados, el principio de nuestra familia es obedeceremos a mi papá y a mi mamá. Porque el mandamiento no es obedecerlos, el mandamiento es honrarlos. Y eso significa que cuando somos pequeños, los obedecemos. Y cuando somos adultos y estamos casados, ese vínculo de autoridad se rompe, aunque continuemos honrándolos por medio de su cuidado y amor. Muchas veces tenemos que darnos cuenta, y algunos ya lo han hecho, de que no estamos obligados a obedecerlos, porque hay una nueva estructura familiar. La he dejado y he comenzado una nueva. ¿Cómo puedo entonces continuar honrándolos? Y es ahí donde por medio de la sabiduría que nos da el Señor en su palabra, encontramos la manera de hacerlo. Y sucede con los demás mandamientos también. Ahí hay el principio y nosotros debemos consultarle al Señor para entender cómo hacerlo de forma adecuada. Hay casos de padres cristianos que cuando sus hijos se casan, siguen insistiendo en que ellos los deben obedecer. Y han dicho que es un mandamiento de Dios. De hecho, eso es blasfemia, porque es colocar en Dios palabras que Él no ha dicho. Pero no es un mandamiento de Dios. De hecho, lo que han hecho es descalificarse para ser honrados a través de esto. Y aquí un punto que quiero resaltar, mis hermanos. Enseñar a nuestros hijos a honrarnos es acercarlos a Dios. Porque si ellos no se someten a las autoridades que Dios coloca en sus vidas desde pequeños y no las honran, a estas figuras que ellos ven, ¿cómo se van a someter a una autoridad máxima, a aquel Dios invisible para ellos? A ese Dios trino. ¿Cómo van a honrar al Dios verdadero al que aún no han podido ver? Dice Juan 1:4-20. En primera de Juan 4:20. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y Cristo nos dijo claramente que no hay amor sin obediencia en Juan 14:15. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. ¿Quieres honrar a tus padres? Mientras estés bajo su cuidado, obedéceles en el Señor. Y pídele a Dios que les dé sabiduría para guiarlos correctamente. Aunque no olvides que tu obediencia no es meramente a tus padres, es principalmente a Dios. Es una obediencia en el Señor, dice el versículo. Hijo, tu obediencia es primariamente a Dios antes que a los hombres. Y eso incluye a tus padres y también te incluye a ti mismo y a tu corazón pecaminoso. Así que no tomes esto como excusa para tu pecado. Si ya vives aparte y tienes una nueva familia, hónrales, viviendo honorablemente, de forma que la persona de Cristo pueda ser vista en tu vida y dales el amor con que ellos te han amado, o incluso dales el amor con el cual no te amaron.
Muéstrales a Cristo con tu cuidado y buscando que como Cristo ellos puedan crecer físicamente, mentalmente, en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Así que hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. No hacerlo es pecado contra Dios y su palabra. Aún añade el versículo 3 un propósito, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Este versículo nos recuerda una promesa que el Señor le dio a Moisés al entregarle la ley. En el quinto mandamiento, acuerde que ese decálogo está separado, o lo podemos separar en dos partes. Los primeros 5 mandamientos hace referencia a la sujeción a la autoridad. Primero a la autoridad de Dios, los primeros 4, y el quinto a la autoridad terrenal dada a los padres. Entonces, en este quinto mandamiento, que es el último en relación con una autoridad superior, particular con respecto a los padres, y que también tiene consecuencias sobre nuestra sumisión al Padre Celestial finalmente, dice en Deuteronomio 5:16, honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y dice, como el Señor te ha mandado, porque ya antes, acuérdense que en Deuteronomio hay una repetición de la ley, ¿cierto? El pueblo había caído en el desierto por causa de su pecado e iban a entrar a la tierra prometida y necesitaban recordar esa ley que ya Dios les había dado. ¿Cuándo lo dio inicialmente? En Éxodo 20:12. Entonces por eso dice que el Señor ya te había mandado. Y es que el Señor claramente también nos recuerda que Él nos bendice cada vez que somos obedientes a su mandato, aún antes de conocerlo, por gracia común. Y claramente podemos encontrar múltiples casos de hijos que deshonraron a sus padres, que en sus vidas han sido cortas. Hijos rebeldes que se rebelan contra la autoridad de Dios, viven de forma desordenada e impía y muchas veces terminan prontamente en el cementerio. Lo que no significa que todo aquel que muere joven es porque fue desobediente, porque deshonró a sus padres, no necesariamente. Pero en muchos casos podemos ver que sí es así. Entonces, ¿cómo podemos entender esta promesa? Hay que ver entonces el paisaje un poco más amplio para entender de qué manera comprenderla y qué implicaciones tiene. Aquí cuando está hablando de vida, no solamente está hablando de vida física, también está hablando de vida espiritual. Porque si fuera solamente vida física, claramente podemos encontrar muchos contraejemplos. Y entonces, ¿qué vamos a decir? Dios es mentiroso. Dios no cumple sus promesas. No es así. Podemos ver casos donde hay hijos rebeldes que no mueren jóvenes y hay hijos jóvenes que mueren aún siendo honrosos para sus padres y amándoles. Entonces, nos preguntaríamos por qué. Pero al ver la vida de los primeros, aquellos hijos rebeldes, podemos notar que esos hijos rebeldes y contumaces, como dice la palabra, no podemos negar que aunque vivan mucho, tal vez no viven bien. La gracia del Señor no está sobre sus vidas. Y por muchos bienes materiales que puedan tener, viven insatisfechos. Y tal vez, si el Señor no les alcanza, morirán también solos y para la eternidad. Y esto lo replicarán en sus hijos, porque no les enseñan a vivir en temor al Señor. Tal vez lo tienen todo, pero no tienen nada finalmente, porque no tienen a Cristo. No hay vida más larga que poder vivir eternamente con el Señor Jesucristo. Aquellos hijos que honran a sus padres, finalmente el Señor lo usa para que también lo honren a Él finalmente, para que lleguen a los pies del Señor y con eso tener vida eterna. Esperemos que de esta manera el Señor también les dé luz a nuestros hijos y que ellos puedan ver a través de sus vidas, tal como vio José, por ejemplo, quien pasó por muchas dificultades, pero entendió que Dios cambió todo para bien. O como lo dijo el apóstol Pablo, todas las cosas me ayudan para bien. A enseñarles que ellos puedan vivir con un corazón confiado en el Señor, sin importar las circunstancias que puedan vivir. El punto es que claramente quien obedece la palabra de Dios es bendecido y quien no recibe su justa consecuencia a la desobediencia. También, hace poco, con el fallecimiento de una tía, hermana de mi papá, yo les comenté a algunos hermanos que el Señor me había llevado a reflexionar un poco sobre ellos. Y esa reflexión la compartí en el funeral de ella. Ellos fueron hijos respetuosos y mientras sus padres vivieron, les honraron, tomaron cuidado de ellos
Y yo puedo ver que el Señor cumplió su promesa en la vida de ellos, porque ninguno murió joven. Tuvieron larga vida, pudieron tener hijos y hacer crecer a sus hijos también, criarlos. Entonces, tal vez ellos no tenían la luz del Evangelio, no conocieron desde jóvenes o desde niños al Señor, pero a través de eso el Señor incluso ha permitido que antes de morir lleguen a los pies del Señor. Entonces podemos ver, o yo puedo ver a través de ese ejemplo claramente, que Dios cumple sus promesas. Dios es fiel a su palabra. Él bendice a aquel que honra su palabra. Y el que no, también sufre las consecuencias de su castigo. Y nosotros, mis hermanos, a quienes el Señor nos ha dado más luz, a quienes el Señor nos ha dado más entendimiento, ¿no demandará también más de nosotros? Porque al que más se le da, más se le exige. Hijos, honren a sus padres para que tengan largura de días en la tierra que el Señor tu Dios les da. Y finalmente, la tierra del descanso no es un lugar, la tierra del descanso es una persona, es Cristo Jesús. El pecado de los hijos es principalmente una deshonra al Padre. Entonces debemos obedecer en el Señor porque es bueno, es justo y para ser bendecidos al honrar a Dios. O en cambio, recibir la maldición justa sobre nuestro pecado. Y esto nos lleva al segundo punto, la sujeción de los padres al Padre. Porque realmente en este pasaje nos está pidiendo el Señor no únicamente la obediencia de los hijos a los padres. Así que si usted tiene a su hijo a su lado y la anda haciendo así, ahora el Señor nos habla a nosotros directamente. El Señor nos dice, y ustedes padres, no provoquen a ira a sus hijos. Aquí tal vez muchos están pensando en la crianza positiva. Esa crianza donde yo no voy a molestar a mi hijo, voy a esperar que él siempre esté contento, que él no se siente incómodo. Y entonces pueden pensar en su corazón, ¿vieron? Yo lo sabía. No debemos hacer que nuestros hijos se enojen y por eso no debemos corregirlos o disciplinarlos. Decir esto, mis hermanos, es un desconocimiento de a lo que se refiere la palabra. Dice el Señor que la suma de su palabra es la verdad. Y si Dios nos dice que el padre al que ama corrige y disciplina al que tiene por hijo, ¿será que entonces ahora nos está diciendo que no lo hagamos? ¿Será que ahora nos está aconsejando no disciplinar a nuestros hijos para no incomodarlos y no llevarlos a la ira? Realmente lo que está diciendo aquí es que no disciplinarlos bíblicamente es lo que provoca la ira en nuestros hijos. Porque ellos piensan que vivir pecaminosamente está bien. Porque nunca les hemos dicho nada y al momento que los confrontamos genera como un cortocircuito, una confusión. ¿Qué pasó? Si antes no me decían nada y ahora sí. Y esto es porque no fueron adecuadamente instruidos y disciplinados. Como expuso el pastor Sujel Michelén en un sermón sobre la crianza, sobre algunas de las causas que provocan a ira a nuestros hijos, él dijo, provocamos a ira a nuestros hijos por nuestra hipocresía. Tenemos un doble estándar de evaluación, uno para ellos y otro para nosotros. La madre exige sumisión a su hijo mientras ella misma no se somete a su marido. Por exigir de ellos cosas que son irrazonables, sin tomar en cuenta la experiencia o la inmadurez de nuestros hijos. Por corregirlos de forma vergonzosa y humillante. Algunos padres no saben corregir a sus hijos sin gritarles o sin hablarles con ironía y aspereza. O los corrigen y disciplinan delante de otras personas, buscando humillarlos, sino tratar con su pecado en su corazón. Por una disciplina impulsiva, errática e inconsistente. Una falta que fue disciplinada hoy y tal vez no lo será mañana, o viceversa. Por prometer cosas que no cumplimos, por mostrar favoritismo hacia un hijo, o en particular por limitarnos a señalar lo que nuestros hijos hacen mal, sin alabarlos nunca, o casi nunca, por lo que hacen bien. Todas estas cosas provocan a ira a nuestros hijos y los desalientan. Pero si hurgamos un poco más profundo, encontramos que la razón y la raíz del problema se encuentra en nuestros corazones. Eso enseñó el pastor. Fin de la cita. La disciplina tiene el propósito de corregir nuestros malos caminos nacidos de este corazón pecaminoso. Y es nuestra labor como padres
indicarles límites bien definidos, seguros y que sean consistentes a nuestros hijos, en los cuales ellos se puedan mover y que a través de esto ellos puedan finalmente vivir piadosamente para la gloria de Dios. Si no les instruimos sobre estos límites y por qué esto es bueno delante de Dios, si no lo hacemos de forma consistente, si solo lo hacemos cuando me parece que estoy de ánimo o no estoy tan cansado, estamos provocándolos a ira, mis hermanos. Estamos pecando delante de Dios, porque este mismo Dios nos dijo en Deuteronomio 6, versículos del 6 al 9. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O Proverbios 23:13. No escatimes la disciplina del niño, aun cuando lo castigues con vara, no morirá. Entonces la palabra del Señor nos dice que debemos instruirlos constantemente, porque también yo no debo esperar que mi hijo muestre el pecado fácilmente, que sea revelado el pecado de su corazón simplemente, para entonces ahí sí actuar. Por ahí dicen que es mejor prevenir que tener que lamentar. ¿Y a través de qué viene la prevención? A través de la instrucción, a través de enseñar, de hablarles a la luz de la palabra. Y eso es lo que dice Deuteronomio. Y que si no lo hacen, debemos corregirlos. De forma sabia, no siempre de forma física, pero tampoco la excluye, especialmente cuando son niños. Un bebé es muy difícil ponerme a razonar con él. No, mira, tú no debes meter el dedo en el enchufe porque te vas a electrocutar. Es muy difícil, él no va a entender eso. Pero cuando uno le da una palmadita, él entiende que eso le causa dolor. Y es mejor ese dolor a que se electrocute ahí y después tengamos que llevarlo a un hospital para que lo reanimen, si acaso es posible. O por ejemplo, porque mi niño tiene que andar libre por ahí, voy a dejar que corra por donde sea y se pase la calle y se lo atropelle un carro. ¿Qué es mejor? Es mejor prevenir que tener que lamentar, ¿cierto? Y la prevención dada por la palabra es por medio de también la misma palabra. En ocasiones, cuando nuestros hijos son pequeños, esa disciplina puede ser física, con una vara, contratar con el origen de su pecado, tal vez quitarle cosas que estén atesorando en su corazón por encima de Dios. Y a medida que crecen, esto se convierte más en una influencia sobre ellos, en la labor de un consejero, y no siendo partícipes de sus pecados. No instruirles y no disciplinarles conforme a la palabra, primero que todo es nuestra desobediencia ante Dios. Y toda desobediencia trae consecuencias. Dios en su misericordia que nos guarde de tener que ver a nuestros hijos, hermanos míos, en el cementerio. O perdidos en el mundo por causa de nuestra negligencia. Ahora los vemos pequeños, pero ellos van a crecer. Y pequeños o grandes, en algún momento van a presentarse delante de su Dios. ¿En qué condición se van a presentar delante de Dios? Que nosotros no seamos culpables por nuestra negligencia de no haberles presentado a Cristo y que ellos son pecadores y que necesitan del Salvador. Tengamos cuidados, hermanos. No podemos garantizar la salvación de nuestros hijos. Finalmente la salvación es del Señor. Pero que no seamos piedra de tropiezo para ellos al no reflejar en nuestras vidas el Evangelio y al no guiarles sabiamente en las verdades de la palabra. Que diligentemente cumplamos nuestra labor como padres y oremos al Señor para que Él haga lo que solo Él puede hacer en sus corazones. Que no impidamos a nuestros hijos llegar a Jesús. De no hacerlo, entonces, padres, somos también responsables del pecado de nuestros hijos. Y también estamos pecando contra Dios y su palabra. En Proverbio 1:8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre. El padre instruye y la madre enseña conforme a esa instrucción. Ambos sujetos a la palabra de Dios. Como dice el mismo apóstol Pablo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Disciplinar a nuestros hijos de la forma correcta no es solamente un acto de obediencia a Dios, sino que también es un acto de amor para con ellos. Porque aquel que ama busca el bien de aquel objeto a que ama. ¿Cómo Dios nos mostró su amor?
En esto manifestó el amor de Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él entendió nuestra necesidad y se entregó para hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Nuestros hijos muchas veces no entienden, y eso es natural, que están pecando delante de Dios. Pero es nuestra responsabilidad hacérselo ver y hacerles corregir su corazón. Corregir es enderezar el camino errado, mostrarles a la luz de la palabra que lo que están haciendo no le agrada a Dios. Esa es mi responsabilidad como padre. Y que ellos sean convencidos es responsabilidad del Señor. Pero si yo no hago lo mío, no puedo pretender que Dios sobre, aunque Él lo pueda hacer. Dios es soberano y Dios tiene misericordia. Y aun cuando somos nosotros negligentes y no cumplimos con nuestra labor como padre, el Padre Celestial lo hace. Pero no esperemos que Dios nos humille de esa forma. Que incluso tenga que usar un hermano para hacer lo que yo no soy capaz de hacer. Nuestra autoridad sobre nuestros hijos no nace de nosotros. Es una autoridad delegada de Dios. Herencia de Jehová son los hijos, dice la palabra. Es una autoridad delegada por Dios. Y Él nos pide hacer una mayordomía piadosa sobre todo lo que Él coloca en nuestras manos. Y Él no ha puesto a nuestros hijos en nuestras manos también. Y es algo más valioso que el dinero, o la casa, o el carro, o el trabajo, o lo que sea que coloque sobre nosotros. Porque el alma de nuestros hijos es inmortal. En ese proceso de la disciplina de nuestros hijos y de criar a nuestros hijos, son moldeados ellos, pero también somos moldeados nosotros, como padres. Y esto nos lleva al último punto, la edificación de padres e hijos en el Señor. Dice la parte final del capítulo 4, no los provoquen a ira, sino, ahí muestra el contraste, ¿qué provoca ira? El no hacer lo que viene, sino, críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Lo contrario a provocarlos a ira es criarlos en la disciplina e instrucción del Señor, dice la palabra. Ahora, es interesante resaltar que en el versículo anterior, cuando se refiere a padres, no está haciendo uso del masculino como lo hacemos nosotros en español. Decimos hombres y se refiere en general a los hombres y mujeres, ¿cierto? Todos los hombres son pecadores. No está diciendo que solamente los hombres son los que pecan, ¿cierto? Hombres y mujeres pecamos. Entonces, ahí cuando dice padres, no está haciendo ese sustantivo generalizante, que en griego es goneusin, refiriéndose a ambos. No, realmente se está refiriendo primordialmente a varones. Utiliza otra palabra, páteres. Porque la responsabilidad del crecimiento espiritual de los hijos no es demandado por el Señor a las mamás, sino a nosotros, los padres, hombres. Así que hombres de esta iglesia, te estoy diciendo y te dice el Señor, si estás siendo negligente al dejar la responsabilidad de manos de tu esposa, estás menospreciando el sacerdocio que el Señor ha puesto en tus manos. Es normal que nosotros nos podamos sentir insuficientes y no preparados. Eso es normal. Pero cuando somos obedientes, Dios nos bendice y nos da de su sabiduría, porque el mismo Dios que nos envía es el Dios que nos capacita. No puedo descansar en que mi esposa parece ser más piadosa y preparada, o que ella siempre toma la iniciativa en lo que tiene que ver con el Señor. Eso no salvó a la humanidad de caer en pecado. ¿Quién comió primero del fruto? Fue Eva. Pero por causa de quién el pecado fue imputado a toda la humanidad, por la cabeza federal, el representante de la humanidad, que fue Adán, a quien Dios le dio la orden inicialmente. La iglesia no está formada por grandes hombres, entonces yo no debo esperar, cuando yo me prepare y me sienta lo suficientemente bien instruido para poder instruir, entonces ¿qué voy a hacer? Porque no depende de nosotros. La iglesia no está formada por grandes hombres, sino por hombres débiles y fieles que confían en un Dios grande, santo y todopoderoso. Entonces, padres que me escuchan e incluso futuros padres, cuidado con descuidar tu responsabilidad como sacerdote en tu casa, porque no es responsabilidad del pastor Jacobis, no es responsabilidad del líder del ECO, no es responsabilidad de los servidores de niños, el que tus hijos crezcan en el conocimiento del Señor. Es tu responsabilidad. Y de hecho, cuando dejamos que nuestros niños vayan a la escuela dominical de ellos, estamos delegando de nuestra autoridad dada por Dios
a esos servidores, pero finalmente es responsabilidad nuestra. Así como es responsabilidad nuestra también, ¿dónde dejamos a nuestros hijos? Para que sean educados. Entonces yo no puedo echarle la culpa al colegio donde mis hijos van porque están aprendiendo vulgaridades, porque están viendo un modelo que no es conforme a la palabra, porque yo decidí meterlos ahí. Mi responsabilidad es sobre el crecimiento de los hijos, no de otras personas. Es tu responsabilidad primordialmente y es a ti a quien el Señor va a pedir cuenta del crecimiento de tus hijos y de tu esposa. Y obviamente eso depende del crecimiento propio, porque yo no puedo dar de aquello que yo no tengo. ¿Cómo voy a instruir de algo que yo no sé? Y esa es una excusa para no hacerlo. Al contrario, es un llamado a que me tengo que preparar para poder hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. Claramente nos bendicen las clases de los niños, no podemos negarlo. Nos bendice la exposición clara y fiel del Evangelio desde el púlpito, claro, no lo podemos negar. Y cuando recordamos esas verdades en el eco, también es una bendición. Pero eso no reemplaza el tiempo juicioso y constante de los devocionales familiares e individuales. Que mis hijos puedan verme a mí estudiar la palabra y depender de Dios en cada aspecto de mi vida. Una vez más, mis palabras hablan, pero mis acciones gritan. Y esposas, su tarea sería motivar a sus esposos a cumplir con su labor como sacerdotes fieles al Señor en su hogar. Los hijos son edificados al ver parte de la justicia de Dios y entender que tienen un corazón tendiente al pecado en los tiempos de disciplina. Pero también nosotros somos edificados porque no podemos instruir las verdades de la palabra que no conocemos. Y es esa tal vez una de las razones por las cuales no disciplinamos a nuestros hijos. Porque no sabemos por qué pecaron. Porque a la luz de la palabra no entendemos qué fue lo que hicieron que ofendía al Señor. No podemos instruir las verdades de la palabra que no conocemos. Y es por eso entonces que muchas veces no disciplinamos bíblicamente a nuestros hijos. No les instruimos porque nosotros mismos no entendemos a la luz de las Escrituras cómo hemos pecado ante Dios o cómo ellos han pecado. Y dejamos entonces que la ofensa se pase, como que de pronto lo hizo una sola vez y eso no va a pasar más nunca. La probabilidad de que eso vuelva a pasar y que cuando pase, pase peor. Porque el pecado es como la levadura. A una se le agregan 2, a 2 se le agregan 4 y si alguamente los biólogos aquí o los que han recordado el modelo de crecimiento de las bacterias y de las levaduras, es exponencial. Es decir, no es como que se agrega 1 cada vez. Es que de 1 salen 2, de 2 salen 4, de 4 salen 8. Y eso va creciendo el doble cada vez. Así pasa con el pecado. El Señor comparó el pecado con la levadura. Entonces, si yo dejo que uno se arraigue, la próxima vez va a ser el doble. Y después el doble. Y después el doble. Cada vez que no instruimos a nuestros hijos, estamos dejando que crezca el pecado en su corazón. Debemos prepararnos entonces para poder instruir y enseñar bíblicamente a nuestros hijos. En el momento que no actúen conforme a esa instrucción, poder entonces redirigirlos a la palabra y pedirle al Señor que obre en sus corazones y en los nuestros para corregir lo que está torcido. Y que así no fallemos por ignorancia, sino que podamos apuntar al blanco. Si instruyo claramente a mis hijos y aplico una disciplina coherente a su ofensa y edad, porque vuelvo y digo, debemos disciplinar, sí, pero no es un molde rígido, porque nosotros no somos rígidos y nuestros hijos tampoco. Ellos cambian y nosotros cambiamos. Y a medida que hayan esos cambios hay que ajustarlo en la sabiduría del Señor. Entonces de pronto de bebé una palmadita en la mano es suficiente, de pronto un poquito más grande toca usar la vara, de pronto un poquito más grande me toque retirarle cosas que ellos atesoran, el televisor, el celular, salidas a las calles, yo qué sé. Cada uno de ustedes conoce mejor a sus hijos que yo, ¿cierto? Entonces, pidamos sabiduría al Señor, que Dios nos ayude a instruirlos. Y no solamente hacerles ver su pecado, porque eso es legalismo. Es ver que su pecado ofende a Dios más que a mí. Eso es vivir conforme al Evangelio. Y que ese pecado tiene una solución en Cristo Jesús. Ese es el propósito de la disciplina. El resultado finalmente, hermanos, no está en nuestras manos, sino en las del Señor. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja los edificadores. A nosotros nos corresponde simplemente obedecer.
la edificación es del Señor. También hay sabiduría por medio de los dones que Dios ha dado a su iglesia en el cuerpo de Cristo. Y en este sentido, claramente esta clase es muy corta para poder abarcar todos los aspectos, e incluso por 1000 años que dedicáramos aquí no va a ser suficiente, así como no va a ser suficiente toda la eternidad para conocer perfectamente a Dios. Pero podemos ampliar mucho más este tema a través de libros que el Señor nos ha regalado por medio de hermanos como Ted Tripp, en Pastoreando el Corazón de los Hijos, o Criando Hijos o Hijas de James Dobson, según el caso. O No me hagas contar hasta 3 de Ginger Hubbard. Y este está disponible en Poema, que la iglesia tiene unos descuentos ahí que pueden aprovechar también. Y aunque este libro en particular, el último que les mencioné, de No me hagas contar hasta 3, es muy edificante tanto para padres como madres, es especialmente valioso para las madres, porque nace del corazón de una madre. Porque yo como padre puedo entender muchas cosas, pero no lo veo de la misma manera que lo ve mi esposa, ¿cierto? Entonces, a veces necesitamos también, así como en la misma iglesia, escuchar a otras mujeres que ya han pasado por lo que nosotros estamos viviendo, para tener sabiduría de parte del Señor. Mujeres sabias, no mujeres que me vayan a desviar de la palabra del Señor, sino que me lleven a la palabra del Señor y actuar conforme a ella. Así los hombres también. Y también hay en particular una serie que les recomiendo del pastor Sugel Michelén sobre la crianza de los hijos, es el pastor de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Es una serie un poco extensa, tiene un poco más de 30 videos, pero se los recomiendo. Vale la pena dedicarle tiempo, porque con lo que estamos jugando no es poca cosa. Está en riesgo la salvación de nuestros hijos y que nosotros no seamos piedra de tropiezo para ellos. Entonces, toda la sabiduría que podamos tener de parte del Señor es buena. Hemos aprendido entonces, mis hermanos, que el pecado nace como una falta de sujeción a Dios y su palabra, y que como hijos Dios nos entrena por medio de nuestros padres y ambos crecemos al someternos al Padre Celestial. Y quisiera terminar con unas notas finales. Tal vez en este momento nos sentemos confrontados, nos sentimos insuficientes, nos sentimos que le hemos fallado al Señor. Y mi hermano, mi hermana, no quiero que te sientas desanimado por esto. Es bueno que el Señor confronte nuestro pecado, pero es bueno que recordemos que también en Él tenemos misericordia, que hay esperanza, que no todo está perdido. Nuestros hijos, gracias a Dios, están con vida. Y mientras estén con vida hay esperanza para que ellos lleguen a los pies del Señor. Tal vez estás desanimado porque te has dado cuenta que has pecado contra el Señor y contra su palabra, por no instruir en el temor del Señor a tus hijos o por no intentar hacerlo correctamente. Quiero que sepas que Dios te dice que el que se arrepiente alcanzará misericordia. No todo está perdido, como dije ahorita. Aún tienes la oportunidad de enderezar tus caminos. Encomienda al Señor tus caminos y Él enderezará tus veredas, dice la palabra del Señor. Pídele perdón a tus hijos por permitir vivir sin una dirección clara del Señor. Y explícales que tal vez hasta el momento no has ejercido una disciplina bíblica, pero que a partir de hoy vas a hacerlo en la dirección del Espíritu Santo y para la gloria de Dios. Una instrucción en el temor del Señor para que ellos vean lo que es justo. Es mejor hoy que mañana. Y es mejor hoy que decir nunca. Así que, por lo menos, el Señor nos da esa oportunidad en este día. También hay una realidad que no debemos desconocer. Tenemos que reconocer, mis hermanos, que cuando estamos faltos de sabiduría, el Señor dice que le pidamos a Él y Él nos dará abundantemente y sin reproche. Y uno de los medios que Él ha provisto para darnos sabiduría es su iglesia. Porque Dios da dones a la iglesia para la edificación de su iglesia, no para la persona, sino para la edificación de la iglesia. Es un privilegio estar rodeado de tan grande nube de testigos, como dice Hebreos, y los tenemos en las Escrituras, pero es también por la misericordia de Dios y parte de su economía que también los tengamos en nuestras vidas a través de una vida en la iglesia. Y esta realidad es especialmente cierta para quienes Dios nos ha permitido ser padres, o queremos ser padres en algún momento, si Dios lo permite. Debemos aprender una y otra vez que Dios nunca nos ha dado a los padres la suficiente gracia y dones para educar solos, sin necesidad de más nadie, a nuestros hijos para el Señor. Se requiere de toda una iglesia para educar a un hijo para Dios. Se requiere de jóvenes, de niños, de adultos, ancianos y especialmente ancianos maduros que nos instruyan con sabiduría venida de lo alto. Entonces, acerquémonos a hermanos que nos puedan ayudar a vivir como Cristo.
crezcamos juntos hasta que podamos llegar a la estatura del varón perfecto, nuestro Señor Jesús. Usemos todos los recursos que el Señor ha puesto a nuestro alcance y oremos mucho para que nuestro esfuerzo no sea en vano, como dice Colosenses. Y si está en la voluntad del Señor, que al ascender al cielo, que al encontrarnos allá ante la gloria del Señor, sea porque el Señor nos haya llamado o porque ya la iglesia haya sido llamada a su presencia, que nuestros hijos puedan estar ahí al lado de nosotros. Que no tengamos el peso en nuestro corazón de que ellos no están ahí porque yo fui negligente. La salvación es del Señor, pero Dios nos usa a nosotros como instrumentos. Hemos visto en la serie de Eclesiastés que aunque todo bajo el sol es inútil, vano, no tiene sentido, no hay nada más valioso que invertir nuestras vidas y fuerzas en mostrarle a Cristo a nuestros hijos, porque eso es ver por encima del sol, entender que no vivimos solamente para lo terrenal y que por medio de esto el Señor nos use como instrumentos para salvar sus almas que son inmortales. Este es el verdadero legado que yo espero que el Señor me permita dejarle a mis hijas y que si es la voluntad, ustedes también le puedan dejar a los suyos, mis hermanos. Que ellos puedan confiar en el Señor y que puedan algún día arrodillarse ante su señorío y confiar en Cristo como su Señor y Salvador. Y ahí es ahí entonces donde viene la verdadera y plena solución al pecado de nuestros hijos. Porque el pecado de nuestros hijos no es diferente a nuestro pecado. Ellos son tan pecadores como lo somos nosotros. Pero así como el Señor, por su misericordia, nos ha alcanzado, el Señor puede llegar a sus corazones también. Es únicamente en Cristo que tenemos solución al pecado. Y debemos llevarlos entonces a que ellos confíen en el Señor y a que dependan de Él como pecadores que son. Si nuestra relación con ellos, si la forma de ejercer disciplina para ellos no les lleva a querer glorificar por medio de una vida piadosa y obediente, y a través de ello no le moldeamos a Cristo, ellos nunca van a poder superar la esclavitud del pecado que tienen. Porque una vida moralmente correcta no es una vida santa a los ojos de Dios. No queremos que nuestros hijos vayan y se pierdan en el infierno pensando que son moralmente correctos. Queremos que ellos vivan para la gloria de Dios y que se entienda que aunque pequen, tienen una lucha con ese pecado y que quieren glorificar a Dios de tal manera como nosotros también lo hacemos. ¿O es que alguno de aquí puede decir que ya superó el pecado? ¿Quién de aquí puede decir que no es pecador? Que levante la mano. No podemos, incluso deberíamos esconder las dos, ¿sí o no? Pero así como Dios tiene misericordia de nosotros, Dios puede tener misericordia también de nuestros hijos. Y Dios nos usa a nosotros para mostrarle primero que son pecadores, pero también mostrarle la solución al pecado, que es Cristo Jesús. Debemos utilizar esa autoridad que Dios nos ha delegado para llevarlo finalmente a la autoridad última, que es ante Dios. Que Dios nos ayude a hacer esto para la gloria de su nombre. Oremos. Señor.